Chicos, buenos días. ¿Me confirman audio y video? Sí, profe, está bien. Sí, Profesor. Buen día, profe. Jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bendecidos por el Señor. Bien, bien. Bien, profe. ¿Y usted? Todo bien, bienísimo. Ya Ah, me no. bien. ¿Qué le digo? A ver, quedaron una tarea pero suavecita, ¿cierto? Sí, profe. Ya ahí también pienso avanzar en tema para que no se aburran, pues. ¿Listo? ¿De acuerdo o no? ¿O tienen dudas de la tarea que les dejé? Eran Profe, suaves, el así. punto 11 de la tarea que nos... El punto 11. ¿Cómo Sí, decía el profe. punto 11? A ver, es que yo tengo así. Dígalo. Límite de x cuando tiende a 0, coseno de x elevado a x a la 4 más 7x más 1 sobre 3x a la 4 más 5x más 1. Ya. Suficiente. Este está terminando, ¿no? Ese está ya acabado, pues. Porque Ajá. vean, reemplacen de una, reemplacen. Quedaría coseno de 0, Da uno. elevado a la 0 a la cuarta, más 7 por 0, más 1, sobre 3 por 0 a la cuarta, más 5 por 0, más 1. Como el coseno de 0 es 1, entonces quedó 1 elevado a la ¿qué? A A ver. la 0. ¿No? ¿Ah? No. La 1. 1 elevado a la 1. O sea, respuesta 1. Mental, pues no vale la pena gastar tinta. Hay que lo hecho con todos los pasos, jóvenes. Otro ejercicio, ¿cuál? Creo que ninguno más, ¿cierto? Bien. Profe, el punto 9. ¿Cómo dice el punto 9? Cuéntenme. Límite cuando x tiende a 5 medios de 6x cuadrado menos 13x menos 5 Ese, x cuadrado menos... ya. Ese, pues, el que pasó por octavo, pues se ríe. Lo importante es haber hecho un buen octavo. Ya, pero sin embargo, aquí lo hacemos. Es el 9, ¿no? Límite cuando x tiende a 5 medios de 6x cuadrado menos 13x menos 5, ¿no? Sobre 4x cuadrado menos 25. La primera opción es reemplazar. Pero si les quedó 0 sobre 0, perdieron el tiempo. Lo más seguro es que de la forma 0 sobre 0, la forma indeterminada. Entonces, abajo pues se sabe que es una ¿qué? Abajo. ¿Abajo qué se puede hacer? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Esto a qué sería igual abajo? 2x menos 5 al cuadrado. ¿Qué? No confundan diferencia de cuadrados con cuadrados de un binomio. 4x más 5. A ver, duro. 4x menos 5, 4x más 5. No. 2x menos 5, factor de 2x más 5. Factor de 2x más 5. Muy bien. Y arriba también es un trinomio de la forma ax2 más bx más c, donde toca factorizarlo. Pues toca saber grado octavo. Puro octavo nomás, ver. Por eso vale la pena hacer un buen octavo y un buen noveno y ustedes se ríen en décimo y en 11 y en universidad. Porque es la base, pues el estudio de la matemática, ¿no? A ver, comencemos. Límite cuando x tiende a 5 medios. Voy a factorizar arriba. ¿Qué va aquí? 6x 6x. Y aquí 6x. ¿Qué 6x signo va aquí? menos. Y aquí, Menos. Más. ¿qué? Más. Más. Porque menos por menos da más. Muy bien. Muy bien, Ruano. ¿Y María. ve que usted entiende cuando está en clases? Sí, pero así, pues, poquito. Entiende actísimo cuando está en clases. Cuando no está es que no entiende nada. Exactamente. ¿Sobre qué?
¿Sobre qué? Ay, María. 2x menos 5. Ah, no, aquí, ¿sobre qué? No, 5 por 4x más 5. 6x. 6x. Ah, 6 6, 6, ¿Qué es 6. sobre 6? 6, el 6. ¿Aquí qué va? 2x X menos 5. menos 5. 5. 5. 2x más 5. 2x más 5. 2x más 5. Bien. Ahora sí, pero aquí. Aquí como los signos fueron contrarios, ¿ustedes qué van a buscar? Duro. Un número que ¿Un multiplicado solo nomás o de Dos. Ah, bueno. Dos números. ¿Qué? multiplicados en 6 y a ¿Qué? ver. No, espera. Multiplicados en 30. Multiplicados en 30, Correcto. de 30. Dado en 30. Eso. ¿Y qué? Y que restados en 13. Correcto. Eso. ¿Cuáles son? 15 y 2. 15 y 2. 15 y 2. Claro. Bien. Igual. Límite cuando x tiende a 5 medios. Arriba hay factor común. Factoricen, arriba. Factor común. 3. ¿Cuál? 3 ¿3 factor de qué? Al primero 3 de 2x menos 5. menos 5. Menos 5. Bien, para que me dé 15. Y aquí factor común. ¿Cuál? 2. 2 por 3x más 1. 3x más 1. 3x más 1. Muy bien. Sobre 3 por 2, que es el 6. Sobre 2x menos 5 por 2x más 5. Correcto. Igual. ¿Qué hacemos ahí? Se cancela. 3 con el 3 2 y el 2 con el 2. Límite cuando x tiende a 5 medios de 2x menos 5 por 3x más 1 sobre 2x menos 5 por 2x más 5. Bien. ¿Qué hacemos allí? Se cancela. Se Se cancela. Muy cancela. bien. Perfecto. Y quedó. Límite cuando x tiende a 5 medios de 3x más 1 sobre 2x más 5. ¿Igual a cuánto? Se ¿Qué hacemos ahí? reemplaza. Se reemplaza. Reemplaza la Se x. reemplaza. Se reemplaza la Correcto. X. 3 por 5 medios que tiende a la x más 1 sobre 2 por 5 medios más 5. Igual. 17 sobre 20. Sin calculadora, Farita. ¿Qué? Dicten arriba. 15 medios más 1. Correcto, espacio nomás, pues 15 medios más 1. Y abajo, 5 más 5. 5 más 5. Igual. Arriba. 15 más 2 7 sobre 2. medios. Es 15 más 2 sobre 2. Sobre 10. Sigan. 17 17 medios medios. sobre 10. Sobre 10 sobre 1. O sea, igual. 17 sobre 20. Sobre 20. Y Muy B. bien. Bienísimo. Entonces toca hacer los pasos, pues. Aplican el preescolar. Bueno, yo creo que avanzamos en temática, ¿cierto? ¿O tiene alguna otra duda por ahí? No. Listo, jóvenes. Escriban un titulazo, ¿no? Continuidad de funciones.
Continuidad de funciones. Como titular. Pero, profe. Un minutico. Tranquilo. Verán que hicimos hartísimos ejercicios, pero hartos. Taller no lo hice porque a veces la gente chilla mucho. Lloran demasiado cuando dejo unos 15 ejercicios. Entonces, hacer un taller para dejarle 5, mejor los dicto nomás. Listo. Muy bien. Título, continuidad de funciones. Ya está listo. Y aparte, un subtítulo, continuidad de una función en un punto. En un punto. Muy bien, jóvenes. Bien. A ver. Una función f de x es continua en x igual a si cumple simultáneamente las siguientes condiciones. Las siguientes condiciones. Bien. Primera. A pertenece al dominio de f, o sea, de la función. A pertenece al dominio de la función de f. Es decir, f de A está definida. Segunda condición. Límite. Cuando x tiende a A, de f de x existe. Deben saber límites, pues. Tercero. Límite de f de x cuando x tiende a A es igual a f de A. Deben cumplirse las tres para que la función f de x sea continua en x igual a A. Si falla una de las tres, la función no es continua. Cuando uno traza una función continua, uno, por ejemplo, no levanta la mano. O sea, no hace un vacío por aquí. Pero hay funciones que uno hace esto, ¿ve? Esa función no sería continua, porque tuve que levantar el marcador para hacer la otra curva. Para allá vamos, despacio. Esta definición
en forma contraria, quedaría f de x no es continua en x igual a A, sí, pues niego la primera. A no pertenece al dominio de f, al dominio de f. Es decir, f de A no está definida. Ya niego la primera. O límite de f de x cuando x tiende a no existe. No existe. O si límite cuando x tiende a de f de x existe, entonces límite de f de x cuando x tiende a diferente de f de a. O sea, negué simplemente las tres condiciones. Esta definición en forma contraria quedaría: f de x no es continua en x igual a si a no pertenece al dominio de la función. Es decir, f de a no está definida. O el límite de f de x no existe. O si el límite existe, debe ser diferente de f de a. Ahí está la definición de continuidad de una función. Y para mejor entender, podemos hacer ejercicios, graficar y vemos cuándo es continuo y cuándo es discontinuo en algún punto. Jóvenes, pienso borrar. Bueno, sí. Analizar la continuidad o discontinuidad de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. A ver, probemos las condiciones de continuidad. Bueno, aquí en x igual a 2. X igual a 2. Primera. Vamos a ver si es continuo en x igual a 2. En x igual a A. En x igual a A. A ver la primera condición.
f de 2. Porque el problema es en 2. Reemplazo. Dicten. Dicten. 2 a la 2 menos 4 sobre 2 sobre menos 2. 2 menos 2. 0. ¿Cuánto quedó arriba? 4 menos 4, ¿cierto? Sobre 0. 0 sobre 0. Entonces, ¿qué? ¿Está definida o no? ¿A qué es igual esto? A 0. ¿Qué? No. ¿No existe? Indeterminado. ¿Qué? ¿Esto qué? Eso no está definido. No, f de A, f de 2, no está definida. Entonces la primera condición no la cumplió. De una podemos decir que esa función no es continua en x igual a 2. ¿Listo? Porque ya la primera condición falló. Pero, por ejemplo, si la primera condición me hubiera dado 5 medios, entonces dijera f de 2 sí está definida. Y seguiría con la segunda condición. La segunda condición, ¿cuál es? Bueno, aquí ya puedo concluir de que esta función no es continua en x igual a 2. Y listo, terminó el caso. Pero por eso, es más que todo por explicar. A ver, segunda condición, dicten. Si el límite de x que tienda a existe. Límite de f de x no existe. A2 de f de x igual al límite cuando x tiende a 2. ¿De qué? ¿Qué era f de x? Esto pues aquí. De x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Sigan. Ustedes ya saben calcular límites. Y ese pues muy fácil. X menos 4. X al cuadrado Y quiero límite. cuando X tiende a 2. Ya, De X hágale. al cuadrado menos 2 al cuadrado. Sí, está bien. Hágale. Sobre X sobre 2. X menos 4. ¿Qué? X menos 4 por X más 4 Por X. Sobre Ah, X menos 2 por X menos 2 más X por más X dos. menos 2. 2 por X. X menos 2 sobre x por por x más x 2. más 2, correcto. Eso. Pues que es una diferencia de cuadrados. Aquí es como tener 2 al cuadrado. Es la de X menos 2 y luego se cancela. se cancela. Listo, ya se canceló. ¿Qué daría? Límite cuando x tiende al problema a 2 de x más 2. ¿A qué es igual esto? 4. 4. 4. 2 más 2 igual 4. O sea, 4. Conclusión, ¿qué? ¿El límite sí? ¿Sí qué? Existe. El límite sí existe. Existe. Correcto. Entonces, Sí existe, Amanda. luego el límite sí existe. Pues luego, el límite de f de x, cuando x tiende a 2, existe. Existe. Muy bien. ¿Y la tercera condición cuál es? Límite cuando X tiende a de f de X igual a f de A. Límite cuando x tiende a 2 de f de x debe ser igual a ¿qué? ¿A qué? F de A. F ¿Y de f de qué, pero? F de 2. 2. De 2. De 2. ¿Cuánto dio el límite de f de x? ¿Cuánto dio ese límite? 4. ¿Cuánto dio ese límite? Dio 4. 4. 4. ¿Y f de 2?
No existe, no está No determinado. estaba definido. Entonces, conclusión, es diferente. Vean. Es diferente. Porque aquí decía que no estaba definido. ¿Sí o no? Entonces fallaron dos condiciones. La primera y la última. Pero con una que falle, ya no es continua la función. ¿Listo? Y es únicamente por explicarles más. Si no, de aquí nomás yo hubiera concluido de que f de x no es continuo en x igual a 2. Y esto sobraría. A ver, bueno, hagamos una gráfica para que entiendan bien. Voy a borrar esto y voy a graficar eso. ¿Listo? Ve ahora. Atención, jóvenes. Graficar f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es como graficar f de x igual a x más 2. Pero se tiene en cuenta que en x igual a 2 hay un vacío. Atención, jóvenes, si aquí factorizamos, esto me daba x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Cancelaba y me quedaba x más 2. Graficar esta función es como graficar esta. Es casi como graficar esta. Casi como graficar esta. Pero se tiene en cuenta que en x igual a 2 hay un vacío. Me queda más fácil pues graficar esta. Hasta para tabular. Voy a hacer la tabulación, jóvenes. Bien, listo. La gráfica de esta función corresponde a qué? A una curva, a una recta, ¿a qué? Recta. A una recta, porque el exponente de x tiene como exponente 1. Entonces, como es recta, con 2 puntos suficientes para trazar la gráfica, doy a x el valor que me dé la gana menos 2, que no sea 2, porque entonces hay un vacío. Entonces, a ver, por ejemplo, digo, cuando x vale menos 4, cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale f de x? Ya están en 11. 2, menos 2. Menos 2, muy bien. Ya tuve un punto. Otro punto. Por ejemplo, cuando x vale 5, ¿cuánto vale y? 7. 7. Bien, muy bien, suficiente para hacer la gráfica. En el plano cartesiano, eje y, eje x. Cuando vale menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Llévale menos 2, menos 1, menos 2. Entonces, obtengo este punto. Cuando x vale 5,
Buenos días. Cuando X vale 5, Y vale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Obtengo este punto. Y trazan la gráfica. Pero ojo, en X igual a 2 hay un problema. Allí hay un vacío. Trazan la recta. Bien. Entonces, aquí había un vacío. Un salto. Por eso esa función no es continua en X igual a 2. Llego hasta aquí y salto. Un vacío. Un salto. Jóvenes, el tiempo se va a acabar, vamos a cambiar de reunión. ¿Listo? Vamos a cambiar de reunión. ¿Ya? Pero unos 2 minutos más. Bueno, continuamos. Entonces le decía que esta función no era continua en X igual a 2, porque el denominador se hace 0. Listo. Graficar estas funciones, decía también, que es como graficar esta función. Será más fácil en esta, la tabulación, que en la otra, por rapidez. Pero entonces, se debe tener en cuenta que en X igual a 2 hay un vacío, o sea, el vacío es este. O sea, el vacío es el punto 2,4. Listo. Ojo, no la van a trazar así, sino, porque ahí sería continuo. Aquí está el vacío. Un salto. Esa es la gráfica de f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Con el vacío ahí. Jóvenes, ¿van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bien. Hay alguien que tiene el micrófono activado, que lo pague, porfa, que se escucha mucho eco. Jóvenes, apaguen micrófonos para que escuchen bien la clase. Realicemos otro. Parecido a eso, pero un poquito con alguna diferencia.
Bien. Bien parecido. A ver. Primera condición. Dicten. Dicten que yo no lo quiero hacer. Alguien que dicte. F de 3 es igual Muy bien. F de 3 es igual. a x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Serio? 3 al cuadrado. Menos Vean, 9. Eso. la función no es únicamente esta que está aquí. La función es esta. Vean. F de x es igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 si x fuera diferente de 3. Y f de x vale 6 cuando x vale 3. F de x vale 6 cuando x vale 3. Pues, ¿cuánto vale f de 3? 6. 6. Muy bien. Aquí está. 6. Vean. F de 3, vean, si x vale 3, f de 3 es igual a 6. Entonces, conclusión, ¿qué? ¿Está o no está definida? Sí. Correcto, muy bien. Muy bien. Entonces, luego, f de 3 sí está definida. Y irá a 6. Entonces, primera condición cumplida. Bien. Ahora sí. Segundo. Dicten. Segunda condición. Límite cuando x tiende a 3. Duro. Dicten. Límite cuando x tiende a 3 de Límite F de- cuando x tiende a 3. Muy bien. Hablen duro. ¿De qué? Dicten. Dicten. F de x. Cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Sigan. Hablen duro. X cuadrado menos 3 cuadrado. X Menos 3, x más X 3. menos 3 por X más 3. X menos 3 por x más 3. Correcto. Sobre X menos 3 se cancela. X menos Se 3. cancela. Se cancela. Quedó. Límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Sigan. 3 más 3 igual a 6. Durito, ¿vale? 3 más 3 igual a 6. Eso 3 sí. más 3 igual a 6. O sea que el límite sí existió, ¿cierto? Entonces, límite de f de x cuando x tiende a 3 existe. Bien. ¿Qué ahora? Llevan dos condiciones cumplidas. El límite de Límite cuando x tiende a 3 de de f de x. ¿Igual a qué? f de F de 3. A f de 3. 3. ¿Cuánto dio este límite? 6. ¿Cuánto dio f de 3? 6. 6. Son iguales. Sí. Cumplió las tres condiciones. Por lo tanto, ¿qué? Profe, quedé un poco perdida, fue en el, como
el enunciado. Por el ¿Cómo x igual a 3, x diferente de 3. Acá. Sí, señor. ¿Sí? Listo. La función no es únicamente esta, es toda esta. Toda esta. F de 3 vale 6. O sea, cuando x vale 3, da 6. Y cuando x es diferente de 3, esa es la función. Eso es todo. Ah, Por ya. lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, ¿qué? F de x, sigan. ¿Es continuo? Sigan. Por lo tanto, F de x, ¿qué? Concluyan. Está definida. Tiene continuidad. Es que No, Continúa. Continua. continuo. continua. ¿En dónde? ¿En qué? En 3. En x igual a... En x igual a 3. Muy bien. Vamos a graficar para que entiendan bien esto. Voy a borrar. La función es toda esta. Graficar la función f de x así como está definida es como graficar f de x igual a qué? Para mayor rapidez en la tabulación. Dicten. X más 3, X más 3. X más 3. Claro, porque aquí era X menos 3 por X más 3. Sobre X menos 3 se canceló y quedó X más 3. Tabulación. Aquí también dio recta. Verán que las gráficas no siempre son rectas. Lo que estamos todavía como comenzando a explicar es para que ustedes crean que sí entienden. ¿Listo? Y se motiven. Después llevan mejores ejercicios. Aquí está X y aquí está Y. Den a X el valor que les dé la gana. El que les dé la gana. Pues ojalá, pues pequeños, pues porque... Menos 3. Menos 2. Menos 2, listo, vale, menos 2. Y ¿Cuánto hay 3. entonces? 2. 1. 1. Menos 2 más 3. 1. Deme a X otro valor. 5. 1. 4. ¿Cuánto vale Y? 7. Muy bien. Y con eso es suficiente. Porque es recta. Solo porque es recta. Si fuera curva no es suficiente. Toca hallar más puntos para ver cómo va formando la curva. Menos 2. Menos 1. Menos 2. X. Y llévale 1. 1. Me dio ese punto. Y cuando X vale 4, llévale 7.
1, 2, 3, 4, 4, llévale 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me dio este punto. Como aquí está la función en la forma y igual a mx más b, mx más b, b es el punto de corte con el eje y. Entonces por aquí tiene que pasar, por 3 tiene que pasar la gráfica, cuando está bien hecho. Y debe coincidir los puntos ahí. Con una regla trazaría la gráfica. Bueno, el veo no tiene cuadros, pero ustedes tienen cuadro cuadriculado. Está perfecto. Esa es la gráfica de toda esa función. Pero ojo, decía en x igual a 3, hubiera vacío si aquí no estuviera el 6. Aquí está el 3. X igual a 3. Entonces ya es función continua, porque ese vacío que estaba aquí lo llenaron con el 6. ¿Listo? Pero por ejemplo, atención aquí. Si en la definición hubieran dicho que f de x vale 8, ojo aquí, si x vale 3, entonces quedaría todavía más discontinua. Entonces, la gráfica sería esta, y por aquí sería 8, y cuando x vale 3, me daría un punto por aquí. Jóvenes, repito. Si aquí se me hubiera ocurrido colocarle 8, más la volvía discontinua. Porque en x igual a 3, me daría este punto. Entonces quedaba la gráfica con un vacío aquí y el punto que marqué no rellena el vacío que quería. Jóvenes, ¿van entendiendo? Sí, profe. Sí, pero como aquí le coloqué 6, pues exactamente le eché cemento a ese hueco para cubrir. Y entonces, ahí está, ya no hay vacío. Por eso esa función sí era una función continua. Esta sola nomás no es continua, pero toda esta la volví función continua. Pienso orar, jóvenes. Graficarán bien. La gente que está en clases, imagino que alguito entiende. Siguiente ejercicio. Profe, ya es hora. ¿Digan? Ya es hora. Bueno, muchachos, sí, ya estoy. Les agradezco la atención prestada. Gracias, Repasen profe. bien. Hoy continuamos con continuidad de funciones. Sí, digan. Muchas gracias, profe. Faltaban 2 minutos. La paja rico. Que estén muy bien. Gracias, profe. Que tengan Chao.
Profe, nos vemos. Gracias. Buen Que esté bien. fin de semana, pero en casa, encerrado. Buen fin de semana. Chao, guapo. Que esté Chao, bien. profe. Se cuida. Chao. Y gracias por defenderme. Chao, profe. Chao, que estén bien.